El cielo ardía en tonos carmesí, mientras el río Laramie, hinchado y embravecido, rugía por las tierras de Wyoming en aquella primavera de 1876. Entre sus aguas turbulentas viajaban los gritos desesperados de una mujer que nunca debió caer en aquella corriente traicionera. Josie Bell Rawlins no pensaba morir ese día, pero al ser arrastrada por tercera vez hacia el fondo helado, estaba convencida de que sus 22 años terminarían en las entrañas de un río despiadado, que no conocía ni de sueños ni de esperanzas. Sus pulmones ardían, y el vestido empapado era ya un lastre que la hundía más. La inundación había llegado sin aviso después de 3 días de lluvia incesante que anegaron el pequeño asentamiento. En un instante, ella cruzaba el endeble puente rumbo a su cabaña, y al siguiente, las tablas cedieron bajo sus pies con un crujido mortal. Desde la orilla, Boone McAllister lo vio todo. El vaquero de 30 años guiaba a su caballo por el sendero enfangado cuando el grito de la mujer le atravesó el pecho. Soltó las riendas sin pensarlo, corrió hacia el agua desbocada y se lanzó de cabeza como quien lleva la muerte de la mano desde siempre. Su sombrero voló, las botas se hundieron en el barro y enseguida su cuerpo chocó con la corriente feroz. El frío lo golpeó como un hierro al rojo. Abrió los ojos bajo el agua turbia y alcanzó a distinguir un destello azul que giraba río abajo. 3 brazadas poderosas y estaba más cerca. Con los pulmones ardiendo estiró los dedos hasta atrapar tela y luego un brazo. Con un último esfuerzo la sujetó contra su pecho y ascendió rompiendo la superficie con un grito entrecortado. «Aguanta», bramó entre el estruendo del río sin saber si ella estaba consciente. La cabeza de Josie Bell reposó contra su hombro pálida como la leche. Boone braceaba con un brazo mientras con el otro la aferraba a la cintura luchando contra un río que no pensaba soltar su presa. 2 veces la corriente los hundió de nuevo, pero él se negó a soltarla. Sus botas rasparon el lecho fangoso, ganando un segundo de apoyo antes de volver a ser arrastrado. Una rama golpeó su hombro con fuerza, dejándole un moretón. Siguió adelante con los músculos ardiendo, hasta que al fin halló tierra firme y a gatas arrastró a la muchacha hasta la orilla. Cayó exhausto junto a su cuerpo inmóvil, temiendo haber llegado tarde. Entonces ella se estremeció escupiendo agua entre violentas toses. «Eso es, suéltalo todo», la animó Boone con la voz ronca del casi ahogado. Los ojos de Josie Bell se abrieron azules como lirios de verano, llenos de miedo y desconcierto al ver al forastero empapado inclinado sobre ella. «El puente», logró decir entre arcadas. «Se rompió. Lo vi», respondió él apartándose el cabello mojado de la frente. «Ya estás a salvo, señorita». «Josie Bell Rawlins», murmuró temblando. «Boone McAllister», contestó quitándose la chaqueta empapada para cubrirla, aunque no sirviera de abrigo. «Necesitamos ponerte a salvo antes de que enfermes». Ella intentó levantarse, pero las piernas no respondieron. Boone la tomó en brazos sin pedir permiso. Estaba demasiado agotada para protestar. «Mi cabaña», señaló débilmente río arriba. El caballo se acercó resoplando por el olor a agua. Con destreza Boone la subió al lomo y montó detrás, sujetándola fuerte mientras se dirigían al bosquecillo que ella le había indicado. La lluvia había menguado en llovizna cuando alcanzaron la pequeña cabaña de troncos entre los álamos. Era modesta pero sólida a salvo de la crecida. «La llave está bajo la olla», murmuró tiritando mientras él la llevaba a la puerta. Dentro el lugar era sencillo: una cama en la esquina, una mesa, 2 sillas, una estufa de hierro y un baúl a los pies de la cama. Boone la recostó suavemente y enseguida se fue al fogón a buscar yesca y fósforos. «Tenemos que sacarte esa ropa mojada», dijo con seriedad, dándole la espalda mientras encendía el fuego. «Me daré la vuelta». Ella sabía que tenía razón, aunque desnudarse ante un extraño le revolvía el alma. Pero los escalofríos decidieron por ella. «En el baúl hay un camisón», alcanzó a decir. Con el fuego chisporroteando, Boone se volvió hacia la pared mientras Josie Bell forcejeaba con los botones, las manos entumecidas. «Señor McAllister, necesito ayuda», admitió al fin. Él se giró despacio, el rostro sereno.
y con manos firmes desabrochó los corchetes rebeldes. Luego tomó el camisón y lo posó sobre sus hombros, dándole la espalda para que pudiera vestirse y soltar lo demás. «Gracias», susurró arropándose con una manta. «Tus ropas también están empapadas». Boone miró su atuendo chorreando. «Estoy bien». «No seas terco», lo reprendió ella con la sensatez que regresaba poco a poco. «En el baúl junto a la puerta hay ropa de mi padre. Te quedará bien», mientras él se cambiaba tras una sábana colgada. Josie Bell miraba al techo intentando asimilar lo sucedido. El puente caído, el agua helada, la certeza de morir. Y aquel vaquero que se lanzó a las aguas furiosas para salvarla. La certeza de la muerte. Y luego aquel forastero, un vaquero que se lanzó al torrente para salvarla. A Josie Bell Rawlins le parecía irreal como una de esas historias baratas que a veces circulaban en los mercados, y no la rutina sencilla de su vida. Cuando Boone Hallister salió vestido con la vieja franela y los pantalones de su difunto padre, ella se sorprendió al ver lo natural que se veía dentro de su cabaña, como si aquel hombre siempre hubiera formado parte de ese lugar. El pensamiento le inquietó. «¿Te sientes más abrigada?», preguntó él colgando sus ropas empapadas cerca de la estufa. «Sí, gracias», respondió ella apretando la manta contra su cuerpo. «No sé cómo pagarte lo que hiciste». Boone negó con la cabeza. «No se debe pagar lo que cualquiera hubiera hecho». No contestó Josie Bell en voz baja. «La mayoría de los hombres me habrían dejado morir antes de arriesgarse». Ella lo miró directo a los ojos. «Me salvaste la vida, señor McAllister. Eso no lo olvidaré». Un leve rubor cubrió las mejillas curtidas de Boone. «Llámame Boone, si no te incomoda. Me alegra haber estado allí para ayudarte». Mientras la tormenta seguía afuera, conversaron. Boone explicó que iba de paso rumbo a Cheyenne, donde lo esperaba un empleo con una compañía ganadera. Venía de trabajar como peón en Montana, pero buscaba un lugar para echar raíces. Josie Bell, a su vez, compartió que había llegado 3 años atrás con su padre Samuel Whitlow, tras la muerte de su madre Clara May Whitlow, con la esperanza de empezar de nuevo. Cuando su padre falleció de pulmonía el invierno pasado, ella decidió quedarse trabajando como maestra de los Prairie School Children, en la pequeña comunidad. «No es mucho lo que enseño», admitió, «apenas un rincón del almacén de Thaddeus Pike, donde les muestro a 8 niños a leer y sumar. Pero es trabajo necesario». Boone asintió. «La educación es vital aquí más de lo que muchos creen». Al caer la noche, Josie Bell insistió en que él se quedara en lugar de volver a la tormenta. «Puedes ocupar la cama, yo estaré bien junto a la estufa». «De ninguna manera», replicó Boone. «Yo dormiré en el suelo, he pasado noches en lugares peores». Al final acordaron ella en la cama, él en un jergón improvisado. Cuando el sueño la vencía, Josie Bell se sorprendió observando el perfil de aquel hombre que la había arrancado de la muerte, mandíbula firme, barba de varios días, ojos color ámbar como el whisky. No era guapo en el sentido tradicional, pero sí impactante, con una serenidad que la hacía sentir segura pese a lo extraño de la situación. «Gracias otra vez», susurró con voz adormecida, «por salvarme». Boone giró hacia ella con una sonrisa suave. «Descansa, señorita Rawlins, hoy fue un día largo». La mañana siguiente el temporal había pasado. El río seguía crecido y el puente ya no existía. Desde la puerta, Josie Bell vio que varias casas del poblado habían sufrido daños. «Debo ir a ver a mis vecinos», dijo, ya vestida con ropa seca y la trenza ordenada en su espalda. «Te acompaño», ofreció Boone, calzándose las botas. «Tal vez alguien más necesite ayuda». Caminaron con cuidado hasta la aldea. Los Dust Rock Townsfolk ya trabajaban rescatando pertenencias y reforzando viviendas. Entre ellos apareció el sheriff Beauregard Slocum, hombre canoso de más de 50 años. «Señorita Rawlins, supe que cayó al río cuando se vino abajo el puente. Juraba que terminaríamos pescando su cuerpo corriente abajo». «El señor McAllister me salvó», respondió Josie Bell, señalándolo. Es así, el sheriff evaluó a Boone con nuevo interés. «Pues este pueblo le debe gratitud, señor».
La señorita Rawlins es nuestra maestra, una de las pocas luces civilizadoras en este barrizal que llamamos pueblo. Me alegra poder ayudar, contestó Boone con sencillez. Ese día trabajaron codo a codo con los colonos, retirando escombros y apuntalando casas. Josie Bell se descubrió observándolo la fuerza de sus hombros al levantar vigas, la paciencia con los niños asustados, la calma autoritaria con que organizaba el desvío de las aguas. Al caer la tarde, la crisis inmediata había pasado. El asentamiento, poco más que un puesto de avanzada con un almacén, una cantina, la caballeriza de Emmett Crane y unas casas dispersas, resistía a duras penas. El puente necesitaría ser reconstruido, aunque habían improvisado cruces más estrechos. ¿Piensas quedarte un tiempo?, preguntó el sheriff Slocum, mientras compartían café frente al almacén de Thaddeus Pike. Tengo trabajo esperándome en Cheyenne, contestó Boone. Solo de paso. Josie Bell sintió un nudo en el pecho, un sinsentido, pero la idea de que se marchara tan pronto la entristeció. Qué lástima, dijo el sheriff. Nos vendría bien un hombre como usted, sobre todo con la banda de Cyrus Blackthorne, causando estragos por el territorio. El gesto de Boone cambió. ¿Los Blackthorne andan por aquí? Así es, confirmó Slocum. Han estado asaltando diligencias y pueblos chicos por meses. El ejército anda ocupado con los conflictos indios y yo apenas soy un viejo con la rodilla mala. Josie Bell notó la tensión en los hombros de Boone y aquella mirada distante en sus ojos. ¿Los conoces?, preguntó con cautela. Él bebió un sorbo lento de café antes de responder. Nuestros caminos se cruzaron hace años en Texas, dijo Boone McAllister, con un tono que escondía más de lo que revelaba. No añadió nada más, y ni Josie Bell Rawlins ni el sheriff Beauregard Slocum insistieron. Al caer la tarde regresaron a la cabaña de ella. El trabajo del día los había dejado rendidos, y caminaron en silencio bajo un sol que teñía la tierra de dorados y ámbar. ¿Mañana partirás a Cheyenne?, preguntó Josie Bell, al llegar a la puerta. Boone vaciló mirando primero al poblado dañado y luego a su rostro. Creo que me quedaré unos días, a ayudar con la reconstrucción. Ese puente no se levantará solo. Ella no pudo evitar sonreír. Es un gesto generoso. No del todo desinteresado, confesó él. No estoy listo para marcharme todavía. Sus miradas se encontraron y un silencio cargado de significado habló más que cualquier palabra. Josie Bell sintió un estremecimiento en el pecho que nada tenía que ver con el agua helada, sino con la forma en que Boone la observaba, como si valiera la pena quedarse. Los días siguientes tomaron un ritmo propio. Boone se unió a los hombres que levantaban el nuevo puente y reforzaban las casas dañadas, mientras Josie Bell retomaba sus lecciones con los Prairie School Children, en un rincón seco del almacén de Thaddeus Pike. Por las noches volvían juntos a la cabaña compartiendo comidas sencillas y conversaciones cada vez más íntimas. Ella supo que Boone andaba solo desde los 16 años, trabajando como ranchero, a veces uniéndose a partidas de caza de forajidos o como explorador del ejército. Hablaba poco de su familia, un padre duro, Elijah Cormack, y una madre, Martha Cormack, muerta prematuramente. Josie Bell le contó de su niñez en Pensilvania, de cómo su padre, Samuel Whitlow, maestro de escuela, le había inculcado amor por el conocimiento. Tras la muerte de su madre, Clara May Whitlow, por tisis, decidieron mudarse al oeste. Aunque su padre murió antes de ver prosperar aquella vida nueva, ella encontró sentido en continuar su legado educativo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido al oeste?, preguntó Boone una tarde en el porche, viendo juntos el atardecer. A veces, admitió ella, sobre todo en aquel primer invierno sin mi padre. Pero aquí hay una libertad que nunca conocí en el este. Me respetan por lo que hago, no me miran solo como a una solterona. No eres ninguna solterona, replicó él con una leve sonrisa. Apenas tienes 22 años. En ciertos círculos eso ya es condena segura. Esos círculos no saben nada. El calor de su voz le tiñó las mejillas. Para no delatarse, cambió el rumbo. ¿Y tú? ¿Te pesa la vida errante? Boone se recostó en la silla pensativo. He visto más tierras que muchos hombres, el doble de mi edad,
y no me arrepiento. Pero últimamente se detuvo buscando palabras. Últimamente pienso que sería bueno tener un lugar que llamar hogar y alguien que me espere allí. La insinuación quedó flotando entre ambos, sin atreverse aún a nombrarla. Los días siguieron y el puente se alzó más firme que el anterior. Boone demostró fuerza y talento proponiendo mejoras que lo harían resistir futuras crecidas. Los Dust Rock Townsfolk, al principio recelosos, empezaron a respetar su temple y su disposición a trabajar codo a codo. Al quinto día tras la inundación, Josie Bell estaba enseñando cuando un alboroto en la calle interrumpió la clase. Varios jinetes entraban al pueblo levantando polvo al detenerse frente a la cantina. Desde el almacén, ella contó 6 hombres todos armados, y no parecía que vinieran de paso. Niños, sigan con sus cuentas, ordenó mientras se acercaba a la puerta donde Thaddeus Pike observaba con preocupación. Problemas, murmuró él. Son Cyrus Blackthorne y su gente. El corazón de Josie Bell se hundió. La banda de los Blackthorne, los mismos bandidos de los que el sheriff había hablado, aquellos a los que Boone había enfrentado años atrás. Miró con ansiedad hacia la calle y lo vio cerca del puente, en construcción. Boone ya había notado a los recién llegados y caminaba hacia la cantina con calma vigilante. El sheriff Beauregard Slocum salió de su oficina, la mano sobre el revólver. Blackthorne, su voz rompió el silencio. ¿Qué los trae a Dust Rock? El líder hombretón pelirrojo con una cicatriz torcida en la mejilla sonrió sin calor. Solo de paso, sheriff. Queremos dar descanso a las bestias, tomar un trago. Quizás comerciar un poco. Este es un asentamiento pacífico, replicó Slocum. Me gustaría que siga haciéndolo. También a nosotros, sheriff, respondió Cyrus Blackthorne, con un tono que contradecía sus palabras. También a nosotros. Cuando los forajidos desmontaron rumbo a la cantina, Josie Bell vio que Boone se acercaba al sheriff. Hablaron brevemente, los rostros serios. Luego Boone levantó la vista y la encontró entre la multitud. Con un leve gesto de cabeza, le indicó que permaneciera donde estaba antes de seguir al sheriff hacia la cantina. El instinto de Josie Bell le gritaba llevar a los niños a un lugar más seguro, pero el almacén era lo mejor que tenían. Thaddeus Pike cerró la puerta con llave y se colocó frente a los pequeños como guardián. «Señorita Rawlins», preguntó uno de los más chicos notando la tensión. «¿Pasa algo malo?» «Solo unos visitantes», contestó ella serena. «Vamos a seguir con la lección». Dentro de la cantina, Boone McAllister se mantuvo cerca de la puerta mientras el sheriff Beauregard Slocum avanzaba hacia la barra donde Cyrus Blackthorne y sus hombres ya pedían whisky. El forajido alzó la vista y al reconocer a Boone se hizo un silencio denso. «Vaya que me parta un rayo», dijo con sorna. «Boone McAllister, la última vez que te vi estabas cabalgando con los Rangers de Texas y metiéndole una bala en el hombro a mi hermano». Boone no mostró emoción. Eso fue hace mucho, Cyrus. «No tanto como para que lo olvide», replicó el bandido moviendo apenas la mano hacia su revólver. «¿Qué haces en este agujero de lodo?», preguntó. «Solo de paso, igual que tú», contestó Boone con calma. El sheriff Slocum miró de uno a otro evaluando la tensión. «Se conocen viejos amigos», ironizó Blackthorne. «¿Verdad, McAllister?» Boone no mordió el anzuelo. «¿Qué quieres aquí, Cyrus?» «El pueblo apenas se repone de la inundación. No hay nada que valga la pena robar». El forajido soltó una risa áspera que incomodó a varios de sus hombres. «Quizá solo busco un trago. O quizá escuché que mañana pasará por aquí la paga del ejército». Entrecerró los ojos. «Y ahora me pregunto si no estás aquí por lo mismo». «Dejé esa vida atrás», respondió Boone con firmeza. «Ya no soy un ranger. Una vez hombre de la ley siempre lo serás», contestó Cyrus, girándose hacia el cantinero. «¿Ese whisky va a venir o me sirvo yo mismo?» La tensión podía cortarse con un cuchillo mientras las copas se llenaban. Slocum permanecía firme. Boone vigilaba cada movimiento de los forajidos desde la entrada. En el almacén, Josie Bell Rawlins mantenía la clase aunque sus ojos iban a la ventana.
Todo parecía tranquilo desde fuera, pero la angustia le mordía el pecho. No hacía una semana que conocía a Boone. Sin embargo, la idea de que se enfrentara a ese peligro le helaba la sangre. Al terminar la jornada despidió a los Prairie School Children, pidiéndoles que fueran directo a casa. Cuando el último salió por la puerta trasera, Thaddeus Pike se acercó. «Señorita Rawlins, mejor quédese aquí hasta que esos hombres se larguen. No me gusta pensar en usted cruzando sola hasta su cabaña». «Gracias, señor Pike, pero mi casa es de las más alejadas». «Estaré bien», respondió ella. Antes de que él pudiera insistir, la puerta se abrió, y Boone entró. Estaba serio aunque ileso, y el alivio la recorrió de pies a cabeza. Señor McAllister lo saludó intentando sonar tranquila. «Todo está bien por ahora, sí. Vine a escoltarla a cosa si me lo permite». La ternura escondida en aquella oferta la conmovió. Por supuesto, justo iba a salir. Caminaron por calles casi vacías. Los Dust Rock townsfolk se habían refugiado en sus casas al primer olor a problemas. Boone iba atento con la mano cerca del revólver. «Esos hombres son la banda de los Blackthorn, ¿verdad? Sí», confirmó él. «Y como habrás notado, su jefe y yo no tenemos cuentas pendientes». «¿Fuiste Ranger de Texas?». La sorpresa se escapó de su voz. Boone asintió. 3 años. No lo mencioné porque no es algo de lo que me guste hablar. Guardó silencio unos pasos y luego añadió. «Hace 6 años formé parte de una partida que los rastreó tras un asalto en Austin. Hubo un tiroteo. Herí a su hermano Jed Rattles McKinnon. No murió, pero Cyrus no me lo perdona. Y dejaste los Rangers después». Al año siguiente. «Ya había visto suficiente sangre para toda una vida. Y ahora está aquí», dijo Josie Bell, en voz baja. «Coincidencia, lo dudo. Su banda lleva meses rondando la región según el sheriff Slocum, pero cruzarse conmigo puede cambiar sus planes». «¿Qué planes?». Boone vaciló. «Mañana pasa una diligencia con la paga del ejército. Eso es lo que los trajo a Dust Rock». El peligro era claro. Al llegar a la cabaña, el sol ya se escondía tras sombras alargadas. Boone revisó ventanas y habitaciones antes de relajarse. «Deberías quedarte en el pueblo esta noche. Sería más seguro». Josie Bell negó. «Esta es mi casa. No me iré por miedo». Él la observó con admiración y preocupación mezcladas. «Entonces me quedo contigo si me lo permites. Dormiré mejor sabiendo que estás protegida». Lo que la sociedad podía reprochar importaba poco frente a la amenaza real de Cyrus Blackthorn y sus hombres. «Lo agradecería mucho», respondió ella con voz apenas audible, consciente de que su destino ya estaba unido al de aquel vaquero. «Será un honor que te quedes», confesó Josie Bell Rawlins aquella noche, mientras compartían una cena sencilla de frijoles con pan de maíz. No podía apartar la mirada de Boone McAllister, viéndolo con otros ojos después de conocer la verdad de su pasado como hombre de la ley. Se preguntaba cuántos secretos más guardaba. «¿Por qué dejaste a los Rangers?», preguntó mientras lavaban los platos hombro con hombro. Boone se quedó quieto, el paño detenido en sus manos. «Hubo un incidente. Una redada en un rancho donde creíamos que se escondían forajidos». Su voz bajó cargada de sombras. Había una familia, una madre y 2 niños. No debían estar allí. El corazón de Josie Bell se encogió. «¿Qué pasó, fuego cruzado?». «La mujer murió. Yo no apreté el gatillo, pero estaba al mando. La responsabilidad fue mía». Ella posó una mano en su brazo. «Lo siento. Debe ser un peso terrible». Boone bajó la vista y cubrió su mano con la suya. «Después de eso no pude volver a portar la placa. No podía reconciliar tanta violencia con lo que creía justo. Desde entonces vago buscando trabajo, tratando de hallar algo de paz». La sinceridad de su confesión la conmovió. Sin pensarlo, Josie Bell se acercó su mano libre acariciando la mejilla áspera de él. «Eres un buen hombre, Boone McAllister. Uno que intenta hacer lo correcto, aunque le cueste caro». Durante un largo instante permanecieron así unidos por la mirada y el tacto. Luego Boone se inclinó lentamente y ella alzó el rostro, sus labios encontrándose en un beso que empezó suave y pronto se volvió profundo, cargado de todo lo no dicho.
Cuando se separaron, respiraban con dificultad. No debía hacerlo, murmuró Boone, aunque no se apartó. Yo lo deseaba, confesó Josie Bell, con la mano aún sobre su pecho, sintiendo el latido fuerte bajo su palma. Desde que me sacaste del río he sentido que nuestro encuentro no fue casualidad. Él apartó un mechón de su frente con un gesto reverente. Nunca he creído en el destino, pero conocerte me hace dudar. Llámame Josie Bell, susurró ella. Josie Bell, repitió él como una caricia. Quizás se hubieran besado otra vez, pero un ruido lejano los interrumpió, cascos de caballos acercándose. Boone se tensó de inmediato, apagó la lámpara y se movió con sigilo hasta la ventana. «Quédate detrás de la cama y no te muevas», ordenó con voz baja y firme. Ella obedeció, el corazón golpeándole el pecho. Escuchó el chasquido metálico al revisar su revólver, un sonido que le erizó la piel. Los cascos se detuvieron frente a la cabaña y alguien golpeó la puerta. Señorita Rawlins, llamó una voz grave. «Soy el sheriff Beauregard Slocum. Necesito hablar con usted y con McAllister si está allí». Boone abrió cauteloso, arma en mano. El sheriff estaba solo en el pórtico, su rostro sombrío bajo la luz de luna. «¿Qué ha pasado?», preguntó Boone, dejándolo entrar. Josie Bell salió de su escondite mientras Slocum se quitaba el sombrero dándole vueltas entre las manos, como hacía cuando traía malas noticias. «Cyrus Blackthorne dejó el pueblo hace una hora. Pensé que todo había terminado, pero uno de mis hombres vino del rancho Collins, toda la familia atada a los caballos robados». «¿Heridos?», preguntó Boone con dureza. «Gracias a Dios, no. Pero Cyrus dejó un mensaje que esto es solo el comienzo. Dice que te debe algo más que lo de su hermano Jed Ratles McKinnon». Un escalofrío recorrió a Josie Bell. «¿Qué quiere decir?». «Hace 5 años», explicó Boone, la voz áspera ya fuera de los Rangers. «Cyrus intentó reclutarme. Le dije que no. Lo tomó como un insulto personal. Hay más», intervino Slocum. «La diligencia con la paga del ejército se retrasó. No llegará hasta pasado mañana. Eso significa que la banda de Blackthorne rondará por aquí esperando su oportunidad. Mientras tanto causarán problemas», concluyó Boone. El sheriff asintió. «Tengo guardias en el pueblo, pero no suficientes para proteger todas las granjas. Incluida la tuya, señorita Rawlins. Ella no puede quedarse aquí», dijo Boone con firmeza. «Está demasiado aislada». «Opino lo mismo», añadió Slocum. «Señorita Rawlins, prefiero que regrese al pueblo hasta que todo esto se resuelva». Josie Bell quiso protestar, aferrarse a su orgullo y a su hogar, pero la lógica era más fuerte que el deseo de quedarse. La cabaña estaba demasiado aislada, un blanco fácil. De acuerdo, cedió Josie Bell Rawlins. «Empacaré algunas cosas». Mientras ella reunía lo esencial, Boone McAllister y el sheriff Beauregard Slocum hablaban en voz baja junto a la puerta. Josie Bell alcanzó a oír retazos defensas la cantidad de hombres que seguían a Cyrus Blackthorne si debían enviar un mensajero a Cheyenne para pedir ayuda. Cuando salió con un pequeño hatillo de ropa y pertenencias, los dos callaron de inmediato. Boone tomó su bolsa y al rozar su mano con la de ella, le transmitió un consuelo silencioso. El trayecto de regreso al pueblo fue tenso, los tres atentos a cualquier señal de la banda. Llegaron sin contratiempos, aunque las calles estaban desiertas salvo por los guardias armados que patrullaban en parejas. Slocum los condujo al almacén de Thaddeus Pike, donde éste había preparado un cuarto modesto en la parte trasera. «No es gran cosa», se disculpó el tendero, «pero está limpio y tiene cerradura». «Es perfecto», aseguró Josie Bell. «Le agradezco la hospitalidad». Una vez instalada Boone, permaneció un instante en el umbral. «Estaré cerca», prometió. «Slocum me pidió que ayude en la guardia esta noche». Ella asintió reprimiendo las ganas de pedirle que se quedara. No era una niña temerosa, pero la idea de que él enfrentara el peligro mientras ella dormía le oprimía el pecho. «Ten cuidado», le pidió. Boone sonrió con ternura, entendiendo lo que no se decía. «Siempre lo tengo». Antes de salir inclinó la frente y dejó un beso casto en la de ella. «Intenta descansar». Pero el sueño no llegó.
Josie Bell permaneció despierta escuchando los pasos de los centinelas y repasando todo lo vivido en aquella semana. Qué extraño pensar que días atrás, su mayor preocupación eran las lluvias de primavera. Ahora estaba metida en una historia digna de esos folletines baratos que algunos de los Prairie School Children leían a escondidas, forajidos, peligro y un ex-ranger marcado por su pasado. Y sin embargo, junto al miedo había algo más, un aleteo en el pecho cada vez que pensaba en Boone. Era pronto para llamarlo amor demasiado frágil para nombrarlo siquiera, pero era real. La mañana trajo calma aparente. No hubo ataques, pero tampoco alivio. Los Dust Rock Townsfolk seguían tensos haciendo sus tareas con rapidez, siempre vigilando el horizonte. Josie Bell retomó sus clases, aunque solo la mitad de los niños acudió. Muchos padres preferían mantenerlos en casa. Boone apareció a media mañana con el cansancio marcado bajo los ojos tras patrullar toda la noche. ¿Alguna señal?, preguntó ella ofreciendo café mientras los niños leían. Ninguna, respondió él aceptando la taza. Pero eso no significa que se hayan ido. ¿Qué crees que harán? Boone bebió un sorbo lento. Cyrus es impredecible. Tal vez espere la diligencia del ejército, tal vez decida que el riesgo es demasiado. O tal vez venga directamente por ti, concluyó Josie Bell. Por lo que pasó entre ustedes. Él asintió serio. Por eso pienso que quizás sea mejor marcharme a alejarlos del pueblo. No, la palabra escapó de sus labios, antes de contenerse atrayendo miradas curiosas de los niños. Luego bajó la voz. Sería demasiado peligroso, los enfrentaría solo. He enfrentado peores probabilidades. Puede ser, pero no hace falta. El sheriff organizó defensas. Unidos tenemos más fuerza que separados. Lo miró fijo. Y yo me preocuparía demasiado por ti. La confesión quedó suspendida, reconocimiento tácito de lo que había crecido entre ellos. Boone cubrió su mano con la suya. Agradezco tu preocupación. Y tienes razón, lo más sensato es permanecer juntos. No quiero que nadie salga herido por mi pasado, murmuró. Los Blackthorn habrían venido igual, lo recordó Josie Bell. Tu presencia nos da más oportunidad de resistir. Un alboroto afuera interrumpió su conversación, voces elevadas, pasos apresurados. Boone se puso de pie de inmediato mirando por la ventana. «Quédate con los niños», ordenó y salió. Josie Bell reunió a los pequeños a su alrededor, intentando seguir la lección aunque el oído se le escapaba hacia la calle. Pasaron minutos pesados hasta que Thaddeus Pike entró con gesto tenso. «Señorita Rawlins, debemos llevar a los niños a sus casas de inmediato». «Se viene un problema». «¿Qué clase de problema?», preguntó recogiendo sus cosas. «Jinetes al norte, al menos una docena. El sheriff cree que son los de Cyrus Blackthorn y no vienen solos». El miedo le apretó el estómago, pero mantuvo la voz serena para los niños. «Muy bien, la escuela termina temprano hoy. Vamos en parejas como en los simulacros de incendio». Con la ayuda de Pike fue dejando a cada niño en su hogar, fingiendo una calma que no sentía. Al volver al almacén, el pueblo ya era un hervidero de preparativos, hombres atrincherados tras barricadas, mujeres reuniendo provisiones y Beauregard Slocum dando órdenes en el centro de la calle. Boone Hallister la encontró mientras ella llenaba cantimploras en el pozo del pueblo. «Deberías quedarte bajo techo», le dijo con un gesto grave, más serio que nunca. «Quiero ayudar», replicó Josie Bell Rawlins con firmeza. «Sé que no eres indefensa». Su voz se suavizó. «Pero si algo te pasara». No terminó la frase, aunque el peso de lo no dicho quedó suspendido entre ambos. De pronto ella se alzó de puntillas y rozó sus labios con un beso breve. «Cuídate. Y vuelve conmigo», susurró. En los ojos de Boone brilló algo más profundo que sorpresa. «Volveré», prometió. «Y cuando todo esto acabe, hay mucho que quiero decirte». «Te lo recordaré», respondió ella con una leve sonrisa. Él volvió junto al sheriff Beauregard Slocum, mientras Josie Bell terminaba de cargar las cantimploras, y después ayudaba a varias mujeres a preparar vendas y ungüentos. Pero su mente regresaba siempre al beso, a la promesa no pronunciada, y al temor que Boone no sobreviviera al choque inminente. No quiso dejarse arrastrar por ese pensamiento.
Él no solo era hábil, era un hombre con experiencia, y ahora tenía un motivo verdadero por el cual pelear. Poco después del mediodía, una nube de polvo anunció la llegada de los jinetes. Desde el norte se acercaban 15 hombres, por lo que Josie Bell contó desde la ventana del piso alto del almacén de Thaddeus Pike. Llevaba en las manos un rifle que él mismo le había prestado y bendijo las lecciones de tiro que su padre Samuel Whitlow le había dado años atrás. Al frente venía Cyrus Blackthorne, su melena rojiza ardiendo bajo el sol. Detuvo a los suyos a prudente distancia y cabalgó solo hacia el pueblo. Slocum gritó su voz cortando el silencio tenso. «Entréganos a McAllister y nos iremos sin derramar más sangre». El sheriff salió a la calle rifle en mano sin apuntar. «Eso no pasará, Cyrus. Da media vuelta o asume las consecuencias». La risa del forajido fue áspera, cargada de burla. «Mira a tu alrededor, sheriff. Estás superado en número y armas». Todo por un hombre alzando la voz añadió. «McAllister, ¿me oyes? ¿Cuántos de estos vas a dejar morir por tu culpa?» Desde detrás de las barricadas, Boone avanzó hasta colocarse junto a Slocum. El corazón de Josie Bell se apretó al verlo en medio de la calle expuesto. «Esto no es por mí, Moases». «Por mí, Cyrus», respondió Boone. «Tú ibas a venir por el dinero del ejército de todos modos. Solo usas mi nombre de excusa». «Tal vez», admitió Blackthorne, «pero tengo cuentas contigo que esperan desde hace años. El dinero es solo un extra». ¿Y luego qué le retó Boone? «Te llevas el botín y mi cuero cabelludo. El ejército no dejará de perseguirte. Vivirás lo que te quede mirando siempre atrás». «Ya lo hago», contestó con cinismo. «Al menos seré rico». Giró el caballo y lanzó la última amenaza. «Última oportunidad, Slocum. Entréganos al ex-ranger, y el dinero cuando llegue o tu pueblo arderá». El sheriff se mantuvo firme. «Eso no ocurrirá». Cyrus encogió los hombros como si lo esperara, y regresó a los suyos. El ataque no se hizo esperar. Un rugido de cascos y disparos se estrelló contra la parte norte del asentamiento. Los defensores respondieron con balas desde ventanas y barricadas. Josie Bell apuntó al jinete que se acercaba al establo de Emmett Crane. Su disparo no dio en el blanco, pero bastó para desviarlo y frustrar su tiro. Recargó con calma recordando las enseñanzas de su padre. «Respira hondo, aprieta, no tires del gatillo». Desde su posición vio a Boone moverse entre los puestos defensivos, coordinando a los hombres y dando cobertura donde más se necesitaba. Incluso en medio del caos, su experiencia brillaba. El primer embate duró unos 15 minutos. Los forajidos dejaron atrás a 2 de los suyos en la tierra. Los defensores tuvieron mejor suerte, apenas rasguños y heridas leves por astillas de madera. «Volverán», advirtió Boone durante la pausa. «Solo probaron nuestras defensas. La próxima vez atacarán donde crean que somos débiles». Al sur, coincidió Slocum. «Tenemos menos hombres allí, entonces debemos redistribuirnos», sugirió Boone, «y quizás prepararles una emboscada». Mientras los líderes discutían estrategia, Josie Bell bajó para ayudar a curar heridos. Doug Gideon Holloway, sobrepasado por el trabajo, agradeció su ayuda. «Tiene buen pulso, señorita Rollins», le dijo, mientras ella vendaba un brazo sangrante. «Mi madre, Clara May Whitlow, me enseñó lo básico antes de morir», explicó ella sin dejar de trabajar. Josie Bell Rawlins siempre había creído que toda mujer debía saber cuidar a los enfermos y heridos. «Mujer sabia», asintió Doug Gideon Holloway con tono aprobatorio. «Cuando todo esto pase, podrías venir a ayudarme en la clínica de vez en cuando. Ya no soy joven, y estas manos tiemblan más de lo que quisiera». La propuesta la sorprendió, pero antes de responder, Boone McAllister apareció en la puerta del consultorio. Sus ojos la buscaron de inmediato con un destello de alivio. «¿Estás bien?», preguntó entrando. «Estoy bien», lo tranquilizó ella, «solo ayudo al doctor». Boone asintió y se volvió hacia el médico. «¿Cuántos heridos?». 7 hasta ahora, ninguno grave», contestó Holloway. «Pero volverán», añadió Boone con voz grave. «Estamos reforzando las defensas». Luego miró a Josie Bell.
El almacén es uno de nuestros edificios más sólidos. Estamos moviendo a los que no pelean allí. No voy a esconderme mientras otros luchan, replicó ella con firmeza. Boone la estudió un instante después. Sonrió levemente. Lo sospechaba. Beauregard Slocum dijo que sabes disparar. Mi padre me enseñó, afirmó ella. Entonces te necesitamos en la ventana sur de la iglesia. Desde ahí tendrás buena vista de su próxima arremetida. El doctor torció el gesto poco convencido de ver a una mujer en la línea de fuego, pero guardó silencio. Josie Bell agradeció que Boone confiara en sus capacidades. Era una de las muchas razones por las que su corazón lo buscaba. Al salir del consultorio, Boone la detuvo en un rincón apartado. Josie Bell, debo decirte algo en caso de que... Ella le puso los dedos en los labios. No digas en caso, vamos a sobrevivir. Él le tomó la mano y la besó en la palma, gesto que la estremeció de calor, aun en medio del peligro. De acuerdo. Cuando esto acabe, cuando acabemos con Cyrus Blackthorne. Quiero que sepas... Titubeó buscando las palabras. Estos días contigo me han mostrado lo que me faltaba: un propósito, un hogar. Alguien a quien cuidar que también me cuide. Los ojos de Josie Bell se llenaron de emoción. ¡Boone! Sé que es rápido demasiado, continuó él, pero en estas tierras no siempre tenemos el lujo del tiempo. No tengo mucho que ofrecer salvo a mí mismo. Si considerarás... Un grito interrumpió la confesión. El vigía avisaba movimiento al sur. Tal como Boone había predicho, los Hollister se reagrupaban. Terminaremos esta conversación después, prometió ella, apretándole la mano antes de separarse. Cuídate, dijo él simplemente, y ambos se dirigieron a sus puestos. El segundo ataque llegó con furia desde dos frentes. Una carga mayor desde el sur y otra más pequeña desde el este, aprovechando un terreno difícil y menos defendido. Aquello mostraba que Blackthorne no era un simple bruto. Sabía de táctica. Desde la ventana de la iglesia, Josie Bell vio la polvareda avanzar. Esta vez sus disparos fueron más certeros. Derribó a un jinete y obligó a otros a cubrirse tras carretas abandonadas. La batalla fue más cruenta, con disparos constantes, gritos y humo espeso que hacía arder los pulmones. Entre la bruma alcanzaba a distinguir a Boone, moviéndose con calma firme, alentando a los hombres, cubriéndolos cuando flaqueaban. Su sola presencia infundía coraje, transformando granjeros y tenderos en defensores decididos. El giro se dio cuando el sheriff Slocum logró rodear al grupo del este, atrapándolos en un fuego cruzado que dejó 2 muertos y al resto huyendo en desorden. Con esa amenaza contenida, los defensores concentraron fuerzas al sur. Blackthorne, viendo cómo la marea cambiaba, ordenó retirada. Mientras se alejaban, Josie Bell lo vio señalar directamente la iglesia, donde ella estaba murmurando algo a sus secuaces. Un escalofrío recorrió su espalda. Abandonó la ventana y corrió a avisar. En la entrada de la iglesia encontró a Boone, al sheriff y a varios hombres más. Se está desesperando, dijo Boone, tras oír su relato. 2 ataques fallidos, al menos 4 hombres caídos. Lo sensato sería retirarse. Cyrus Blackthorne nunca fue sensato, bufó Slocum. Es terco y venenoso como cascabel. Y eso lo hace más peligroso ahora, añadió Josie Bell. Si siente que pierde, puede arriesgarlo todo. Incluso prender fuego al pueblo, asintió Boone, con el ceño fruncido. El sheriff soltó una maldición por lo bajo. Estas casas arderían en minutos si lo intenta. Entonces debemos terminar con esto antes de que lo haga, concluyó Boone con firmeza. Y creo tener un plan. Era audaz, pero sencillo. Mientras la defensa principal se mantenía firme alrededor del poblado, Boone, McAllister y 3 voluntarios trazaron un plan audaz: rodear la posición de Cyrus Blackthorne desde el noroeste, aprovechando el terreno rocoso para ocultarse. Si salía bien, atraparían a los forajidos entre 2 fuegos. Beauregard Slocum aceptó la estrategia, aunque con preocupación evidente. Es arriesgado, Boone. Si los descubren antes de tiempo. Entonces retrocedemos y probamos otra cosa, respondió él con calma. Pero Blackthorne está obsesionado con el ataque frontal. No esperará que le llevemos la pelea a su propio flanco.
Antes de partir, Josie Bell Rawlins lo apartó incapaz de ocultar el miedo que le oprimía el pecho. «Por favor, ten cuidado», susurró aferrándose a su brazo. «Apenas te he encontrado. No podría soportar perderte ahora». Boone le sostuvo el rostro con ternura, las manos endurecidas por años de trabajo, pero suaves en ese instante. «No me vas a perder», le prometió. «He vagado demasiado tiempo como para alejarme de lo que hemos encontrado aquí». La besó entonces un beso profundo cargado de sentimientos que aún no tenían nombre, pero que ya ardían como verdad imposible de negar. Cuando se separaron respiraban agitados, la frente de uno apoyada en la del otro. «Te esperaré», dijo Josie Bell, en voz baja. Con un último apretón de su mano, Boone partió junto a Emmett Crane Amos Holloway y Hank Dobbs, todos hombres acostumbrados a las armas y al terreno. Se deslizaron fuera por la parte trasera de la iglesia, tragados por las sombras de la tarde. La espera se hizo insoportable. Josie Bell volvió a su ventana alternando la mirada entre el campamento de los forajidos y el horizonte del noroeste. Pasó casi una hora. El sol descendía tiñendo todo de dorado y carmesí. Cuando al fin divisó movimiento, 4 figuras avanzaban sigilosas entre rocas y matorrales. Estaban a menos de 100 metros del escondite de los bandidos. Al mismo tiempo vio actividad en el campamento enemigo. Los hombres de Blackthorn ensillaban listos para otra embestida. El corazón de Josie Bell se aceleró. Boone y los suyos quizás no alcanzarían su posición a tiempo. Entonces un disparo retumbó desde el noroeste seguido de una descarga irregular. Boone había dado la orden aún sin estar en el lugar ideal. Pero la sorpresa funcionó. 2 bandidos cayeron al instante y el resto se dispersó confundido. Desde el pueblo los defensores aprovecharon abriendo fuego. Atrapada entre 2 frentes, la banda perdió toda disciplina. Sin embargo, Cyrus Blackthorn no se quebró. Reunió a los suyos, y en lugar de retirarse al este con los demás, giró su caballo hacia el noroeste directamente contra Boone. Josie Bell lo vio claramente, ya no era por dinero, ni huida era personal. «No», murmuró horrorizada al ver al forajido y 2 secuaces cargar disparando hacia la posición de Boone. Los hombres de Boone se mantuvieron firmes. Un bandido cayó, luego el otro, pero Blackthorn seguía avanzando como si las balas no lo alcanzaran. A 30 metros, su caballo tropezó lanzándolo al suelo. Se incorporó rodando pistolas en mano. Boone salió de su cobertura, quedando a 20 pasos frente a él. Durante un instante quedaron quietos apuntándose. Josie Bell alcanzó a ver cómo se decían palabras que el viento no le dejaba oír hasta que ambos dispararon casi al unísono. Blackthorn se tambaleó con el pecho enrojecido, pero Boone también cayó de rodillas la mano, apretando un costado ensangrentado. El forajido levantó de nuevo su arma dispuesto a rematarlo cuando Hank Dobbs emergió del refugio y soltó un tiro certero. Blackthorn se desplomó inerte. La batalla terminó en ese instante. Los forajidos, viendo caer a su líder, huyeron despavoridos hacia el este, perseguidos por algunos Dust Rock townsfolk a caballo. En medio del silencio repentino, Josie Bell salió corriendo de la iglesia sin pensar en el peligro, con un solo propósito: llegar a Boone. Lo encontró en el límite noroeste del pueblo, ayudado por sus compañeros. Caminaba por sí mismo, aunque presionaba con fuerza su costado manchado de sangre. «Boone», gritó ella al llegar casi sin aliento. Él, pese al dolor, sonrió al verla. «Josie Bell, estás bien. Yo eres tú el que sangra». Con manos firmes examinó la herida. La bala solo lo había rozado, desgarrando carne, pero sin tocar órganos vitales. «Necesitamos llevarte con Doc Gideon Holloway», determinó. «Parece peor de lo que es», contestó Boone, aunque no se resistió mientras ella y Hank lo ayudaban camino a la clínica. Hank Dobbs fue el primero en confirmar lo que todos presentían. «Cyrus Blackthorn está muerto. Aguantó 2 balazos, pero aún así casi logra alcanzarte con el último disparo. Siempre fue demasiado terco para morir fácil», murmuró Boone McAllister. En la clínica, Doc Gideon Holloway tomó el mando de inmediato, ordenando a Josie Bell Rawlins que lo ayudara a limpiar la herida mientras preparaba las suturas. La bala había atravesado el costado de Boone, sin tocar hueso ni órganos vitales. Doloroso sí, pero no letal.
Tuviste suerte, muchacho, comentó el doctor con seriedad. 1 centímetro más a la derecha y estaríamos hablando de otra cosa. Los ojos de Boone buscaron los de Josie Bell, por encima del hombro del médico. Tenía algo por lo que regresar, dijo con calma. Esas palabras tan sencillas y seguras disiparon en Josie Bell el temor que aún le revolvía el corazón. Cuando Holloway terminó de vendar Beauregard Slocum, entró con noticias habían capturado a 3 de los fugitivos. El resto se había dispersado. Sin Blackthorn no volverán a reagruparse, aseguró. Él era el que mantenía unida a esa jauría. El sheriff miró a Boone con respeto nuevo. Nos has hecho un gran servicio, no solo aquí, sino en todos los asentamientos que iban a sufrir bajo sus manos. Boone solo asintió agotado. Me basta con que terminara sin pérdidas mayores. Más que eso, corrigió Slocum. Ningún habitante muerto, apenas unos heridos leves. Eso es casi un milagro. Le puso una mano en el hombro. Cuando te recuperes, quiero hablar contigo de quedarte. Un pueblo como este necesita un hombre con tu experiencia. Tras su partida, el doctor ordenó que Boone pasara la noche en observación. Esa herida necesita vigilancia y has perdido sangre. Josie Bell, supongo que querrás quedarte con él, dijo sin juicio, reconociendo lo evidente entre ellos. Ella asintió agradecida. Ya a solas, en la pequeña sala de reposo, tomó la mano de Boone. Me asustaste, confesó. Cuando lo vi cargando contra ti. Perdóname por darte ese miedo, respondió él apretando su mano, pero no por lo que hicimos. Era la única forma de acabar con esto sin más átimas sangre. Ella apartó un mechón húmedo de su frente. Eres un buen hombre, Boone McAllister. El tipo de hombre que este pueblo necesita. El tipo de hombre que yo necesito. Él la miró con ternura aún exhausto. Antes de que nos interrumpieran, quería decirte algo. Estos días contigo me mostraron lo que he buscado tantos años de errar, no solo un lugar al que pertenecer, sino alguien con quien pertenecer. Yo siento lo mismo, susurró Josie Bell. Parece imposible, nos conocemos poco. Y sin embargo se siente correcto, la interrumpió Boone. Como hallar algo que ni siquiera sabías que te faltaba hasta tenerlo frente a ti. Sí, exactamente eso. Él levantó su mano y la besó suavemente en los nudillos. Ello es pronto para hablar de cosas permanentes. Mereces un cortejo digno, no una decisión apresurada después de tanta violencia. Josie Bell sonrió. Creo que ya pasamos de lo convencional. Me viste en camisón y me salvaste la vida. La mayoría de pretendientes apenas logran visitas vigiladas en la sala. Boone rió quedo, aunque se estremeció al sentir la sutura tensarse. Tienes razón. Aún así quiero hacer las cosas bien. Beauregard Slocum me ofreció un puesto como su ayudante. Si acepto, significaría quedarme en Dust Rock, echar raíces. Ella inclinó el rostro y lo besó con ternura. Creo que este pueblo sería afortunado de tenerte como deputy, y yo de tenerte cerca para descubrir si lo nuestro es tan real y duradero como parece. Lo es, afirmó Boone con una seguridad serena. Nunca estuve tan seguro de algo. En los días siguientes, mientras Boone sanaba y el pueblo volvía a su ritmo, su vínculo solo creció. La noticia de la caída de la banda de Blackthorn corrió por el territorio, devolviendo la tranquilidad a muchos asentamientos. El carruaje del ejército llegó sin problemas. El puente sobre el río se terminó más firme que antes. Y Boone aceptó el cargo de ayudante del sheriff. Se instaló en una pequeña cabaña junto a la oficina de Slocum, que fue arreglando con paciencia. Josie Bell volvió a su escuela con más niños que nunca, familias nuevas, atraídas por la reputación de un pueblo que había resistido. Su cortejo avanzó entre lo formal y la intimidad nacida del peligro compartido los domingos en la iglesia, paseos al atardecer junto al río crecido, cenas sencillas, donde se descubrían mutuamente. Todo indicaba que aquella historia forjada entre pólvora y agua embravecida recién comenzaba. Las historias y los sueños de ambos fueron saliendo poco a poco. Boone McAllister habló con franqueza de su pasado. La infancia dura bajo el yugo de un padre violento en Texas, sus años como ranger, y aquel incidente que lo obligó a entregar la placa
y lanzarse a una vida errante. Josie Bell Rollins compartió la suya la niñez protegida en Pensilvania, la larga enfermedad de su madre, la decisión de Samuel Whitlow de buscar un nuevo comienzo en el oeste y su propia determinación de continuar el legado familiar tras la muerte de él. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado?, preguntó Boone una tarde mientras descansaban en el porche de la cabaña casi terminada. Lo pensé, admitió ella, pero sentía que mi historia aquí no estaba concluida, que había un propósito esperándome. Le tomó la mano y sonrió. Ahora sé cuál era ese propósito: esperar a un vaquero medio ahogado para sacarlo del río. Según recuerdo, tú hiciste el rescate, bromeó Boone con una risa suave. Sí, y en cierta forma era esperar por ti, por nosotros, por esta vida que estamos construyendo. 3 meses después de la derrota de Cyrus Blackthorne y su banda, en un claro día de otoño con los álamos dorados en las colinas, Boone y Josie Bell se casaron en la pequeña iglesia donde ella había empuñado un rifle para defender al pueblo. Beauregard Slocum fue el padrino del novio y Maud Cartwright, entrañable amiga, acompañó a la novia. Todo Dust Rock celebró. Mesas repletas de comida, violines, sonando hasta entrada la noche, y los recién casados bailando bajo un cielo estrellado que parecía brillar más fuerte sobre la comunidad. Esa noche, en la intimidad de su cabaña, Boone la estrechó con asombro por el giro del destino que los unió. Si aquel puente no se hubiera caído, si yo no pasaba justo en ese instante, nos habríamos encontrado de otro modo, replicó Josie Bell con convicción. Hay cosas que simplemente están destinadas a suceder. Boone, que antes se burlaba de la idea del destino, ya no podía contradecirla. Cuando te saqué del río creí que te estaba salvando la vida. Y lo hiciste, contestó ella, reflejando la luz de la luna en sus ojos. Lo que no supe entonces, continuó Boone, acariciando su rostro, es que tú también estabas salvando la mía. De la soledad del vagar sin rumbo, de no saber lo que significa pertenecer de verdad a alguien. Ella sonrió con dulzura. Entonces estamos a mano, Deputy McAllister. Ni cerca, señora McAllister, respondió él besándola con la promesa de que tendría toda una vida para equilibrar la balanza. Con el tiempo, la historia de cómo Boone McAllister llegó a Dust Rock se volvió leyenda. Los niños pedían escuchar el relato del vaquero que se lanzó al furioso río para salvar a la maestra que luego sería su esposa. Como toda leyenda, con los años se exageraba el río más ancho, la corriente más salvaje, pero la esencia no cambiaba. Un hombre y una mujer unidos por el azar y el valor que encontraron en el otro, el hogar que tanto habían buscado. 2 años después nació su primera hija, y 3 años más tarde, mellizos. Su casa creció junto a la familia, convirtiéndose en centro de vida comunitaria. Cuando Beauregard Slocum se retiró, Boone fue elegido sin discusión como sheriff, respetado por colonos y viajeros por su justicia equilibrada. Josie Bell continuó enseñando hasta que construyeron una escuela formal donde se convirtió en directora. Bajo su guía, la institución ganó prestigio y atrajo familias de kilómetros a la redonda. En el 5º aniversario del rescate, la pareja se detuvo sobre el nuevo puente, sus hijos jugando cerca bajo la mirada de Maud Cartwright. Cuesta creer que han pasado 5 años, murmuró Josie Bell, recostada en la firmeza de su marido. A veces siento que fue ayer, y a veces que te he conocido toda mi vida, respondió Boone abrazándola fuerte, como si todo lo anterior fuera solo preparación para encontrarte. El río corría manso sin parecerse al monstruo embravecido que casi la arrebata. Ambos sabían de su fuerza destructora y de su capacidad para dar vida, igual que el amor que lo sostuvo en su camino. ¿Alguna vez extrañas la vida errante, la falsa libertad?, preguntó ella. Boone lo pensó con seriedad. No, lo que creía libertad era vacío. Lo que tenemos aquí, esto sí es verdadera libertad: amar, construir, pertenecer. Josie Bell lo besó con pasión. Te amo, Sheriff McAllister. Y yo a ti, señora McAllister, respondió él con voz cargada de emoción. Más de lo que jamás creí posible. Desde la orilla, su hija mayor los llamó para mostrarles una piedra pulida con un agujero perfecto en el centro, un pequeño tesoro del río que, como su propia historia,
simbolizaba belleza nacida de la fuerza del agua. Tomados de la mano, Boone McAllister y Josie Vele Rawlins caminaron hacia donde jugaban sus hijos. Se miraron en silencio, y aquella sonrisa compartida decía más que cualquier palabra. El río que los había unido seguía su curso eterno, y ellos lo acompañaban ahora no como dos almas solitarias, sino como una familia, un solo amor. Un lazo irrompible forjado en las aguas furiosas del Laramie, y templado por el paso de las estaciones tan firme y duradero, como las montañas de Wyoming que los rodeaban. En Dust Rock, cada vez que una crecida de primavera amenazaba o una tormenta de verano hacía desbordar el cauce, la gente recordaba la historia de la maestra y el vaquero que se habían encontrado en medio de aquel torrente. Era un recordatorio de que incluso de las corrientes más peligrosas podía brotar algo hermoso, siempre que hubiera el valor de lanzarse y la fuerza suficiente para llevar a salvo lo más valioso hasta la orilla.